Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente. Les saludamos así según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este mensaje. Como siempre, les habla y les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde las tierras de Hispania. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Dice Jesús en Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos mayores que estos. Estoy seguro que casi todos los oyentes en algún momento de su vida religiosa han escuchado varias veces estos pasajes de Jesús que acabamos de leer. Bien, habiéndolos leído en los evangelios, quizás habiéndolos escuchado en películas, o quizás oyendo en boca de algún predicador. Y al hacerlo, muy probablemente, en algún momento se han quedado con la idea de que esos dos mandamientos son los que hay que hacer para agradar a Dios, o incluso que esos dos mandamientos son para salvarse. Eso es lo que mayormente se ha enseñado por ahí. Pero, nada más lejos de la verdad, estimado oyente. Precisamente en el mensaje de hoy, en nuestra tesis teológica que desarrollaremos en este mensaje, trataremos de deshacer el mito de que esos dos mandamientos, que son mandamientos para cumplir. Desharemos el mito de que son mandamientos para agradar a Dios, o que son mandamientos para salvarse de la condenación eterna. Por el contrario, como decíamos, nuestra tesis que expondremos hoy será precisamente demostrar que esos dos magnos mandamientos, y todos los que están contenidos en ellos, no fueron dados para ser cumplidos ni para agradar a Dios ni para salvarse, sino que fueron dados para tres funciones. Primera, para ser espejo. Segunda, para llevarnos a la expiación en el Antiguo Testamento y a la propiciación en el Nuevo Testamento. Y la tercera función la desvelaremos al final del mensaje. Así que dicho esto, entremos en materia, entremos a demostrar nuestra tesis y entremos ya a analizar la primera función de los mandamientos del Antiguo Testamento. Entremos en el análisis y comentario de la primera función de los mandamientos, el ser espejo. La ley es como un espejo, estimado oyente. Un espejo nos muestra dónde está el defecto, dónde está el desorden, el fallo en nosotros. Pero el espejo no me hace mejor ni me quita el problema, sino que por el contrario, el espejo solo me muestra el lugar donde está el desorden y me ayuda a ver la cantidad de desorden que hay. Pero nunca el espejo me mejora, ni me cambia, ni me lava, ni me peina, ni me ordena. Nadie en su sano juicio se lava la cara con un espejo. Nadie se peina con un espejo. Nadie se maquilla con un espejo. Es absurdo. Sino que uno se peina, se lava o se maquilla con otros elementos diferentes del espejo. De la misma manera, estimado oyente, sucede con los mandamientos de Dios. Los mandamientos son solo un espejo para mostrarnos cuán terriblemente somos y cuán terriblemente estamos ante Dios. Pero los mandamientos no nos mejoran ni nos quitan los pecados, ni tampoco tapan los pecados. Los mandamientos son el espejo de Dios. Como no podemos ver a Dios, Él se revela por medio de los mandamientos escritos, y así podemos ver cuán estropeados, cuán impresentables y lejos estamos de Él, y a la vez cuán santo, perfecto y moralmente puro es Él. El espejo bíblico, o sea, los mandamientos, nos dicen que así, tal como estamos, no podemos nunca presentarnos ante Dios. El gran error de la religión y de muchos predicadores y sacerdotes del día de hoy, sean católicos o evangélicos, es enseñarnos que estos dos magnos mandamientos, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, son la meta del hombre para agradar a Dios.
¿Dicen que son la forma de ser mejores personas? ¿O dicen que son lo que hay que cumplir para salvarnos? Pero, nada más lejos de la verdad. La Biblia no dice que las leyes de Dios fueron dadas para salvarnos, sino que las leyes fueron dadas para que el hombre vea cuán miserable es, cuán delictivo es, cuán perdido está, cuán impotente es de cumplir la ley de Dios y cuán impresentables están sus vestidos para ver a Dios. Repito, la Biblia no dice que las leyes de Dios fueron dadas para salvarnos, sino que las leyes fueron dadas para que el hombre vea cuán miserable es, cuán delictivo es, cuán perdido está, cuán impotente de cumplir la ley de Dios y cuán impresentable están sus vestidos para ver a Dios. Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Y Romanos capítulo 7 versículo 7 dice: yo conocí el pecado por medio de la ley. Es decir, ahí lo tiene claro, estimado oyente. La ley, como si fuera el espejo de Dios, tiene la función de hacernos conscientes de cuántos pecados cometemos, de cuán delictivos somos, como ya hemos dicho, y de cuán miserablemente impotentes somos para cumplir tantos mandamientos, y cuán alejados estamos de la esencia perfecta de Dios. Y entonces, y solo entonces, al ver esta realidad paupérrima, bajar los brazos, rendirse y decir: Dios, no soy capaz de cumplir todo lo que me pides en tus leyes. Me doy por vencido. ¿No le ha pasado esto muchas veces, estimado oyente? ¿No ha sentido esa sensación de frustración y miseria por romper vez tras vez la ley de Dios? El mismo Pablo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Romanos capítulo 7, versículo 24 y versículo 15. Así que ahí lo tiene, estimado oyente, en boca del mismísimo supermegateólogo y apóstol Pablo, un hombre que reconoció que era auténticamente impotente de cumplir la ley. Ah, pero hay esperanza. Entonces, cuando uno reconoce esta realidad, clama al cielo por un medio de salvación, por una salida. Y es ahí cuando Dios dirige al hombre a la expiación del Antiguo Testamento, que es la antesala de la propiciación del Nuevo Testamento, la solución divina a las infracciones de la ley del hombre. La ley es implacable, estimado oyente. La ley no perdona ni una sola vez, y la ley condena a todos. Por eso la ley no sirve para justificarnos ante Dios, ni para siquiera agradarle a Dios, ni mucho menos para salvarnos ante Dios de la condenación eterna. Al contrario, las leyes de Dios nos hunden más y más cada día en la condenación eterna, porque cada día el hombre rompe la ley de Dios más y más. Por eso es auténticamente demencial y absurdo pensar que la ley, o sea, cumplir los mandamientos, puede salvarnos, puede mejorarnos o puede hacernos gratos ante Dios. Sin embargo, eso es lo que enseñan muchos predicadores falsos del día de hoy, sobre todo en la Iglesia Católica Romana y también en muchos sectores del ambiente evangélico del día de hoy, como los adventistas y otros tantos. La ley sirve solo para mostrarnos jurídicamente hablando lo delincuentes que somos ante el juez y el legislador del universo. Por ejemplo, cuando la ley dice «no mentirás» y uno reflexiona, se da cuenta que ha mentido muchas veces en la vida y uno se da cuenta que es un auténtico mentiroso. Cuando la ley dice «no tengas malos pensamientos», uno se da cuenta que no puede detener ni un segundo el incesante movimiento de la mente y se da cuenta cuán sucio es en sus pensamientos ante Dios. Cuando la ley dice «no robarás», caemos en cuenta cuántas veces de una manera o de otra hemos robado, e incluso cuántas veces nos hemos retraído de hacerlo por miedo a las consecuencias de robar. Pero si pudiéramos, lo hubiéramos hecho, o muchas veces hemos tenido incluso la intención de robar. Cuando la ley dice ser santos,
nos damos cuenta cuán inmorales hemos sido y somos, y que de este pecado no se libra nadie, tanto en mente como en hechos. Cuando la ley dice ayudar al prójimo, nos damos cuenta cuán avariciosos somos, cuán codiciosos somos y cuán egoístas somos, y que nunca al 100% hemos cumplido tampoco ese mandamiento. Cuando la ley habla de obediencia, sea a los padres o a cualquier autoridad, nos damos cuenta la fuerza de la rebelión interna tan intensa que llevamos dentro. Cuando la Biblia prohíbe el odio, el hombre nota que lleva dentro como una cueva de bestias salvajes e indomables, capaz de detener antes el viento que detener ese fuego que se forma dentro cuando alguien nos hace daño, y que podría terminar en muerte. Así somos, y así seguiríamos interminablemente analizando cada uno de los muchos mandamientos que tiene la ley de Dios, y ante todos ellos nos reconoceríamos culpables y miserables, notando la tremenda distancia que hay entre cómo es Dios y cómo somos nosotros. Otro aspecto que también debemos aclarar es que la ley de Dios, o sea, los mandamientos de Dios, no fueron dados como complemento a la obra de Jesús. O dicho en otras palabras, la salvación no es porque el Señor ponga una parte y el hombre ponga la otra parte de la salvación. No. O dicho de otra manera, la salvación no es por añadir mis obras a la obra de Jesús. No. No es un poco de Él y un poco de mí. No, no y 1000 veces no. El hombre sucio, imperfecto y delincuente no puede añadir ni complementar nada a la obra perfecta de la cruz, porque si lo hace, ofende a Dios. Por eso, cuando los católicos romanos, los mesiánicos o los adventistas, entre otros, dicen que ellos complementan con sus mandamientos la obra de la cruz, eso es una auténtica ofensa a Dios. La obra de la cruz es perfecta, estimado oyente. No hay que añadirle nada. La salvación es solo por la obra de la cruz, no porque el hombre aporte, complemente, añada o cumpla algunos mandamientos. No. En primer lugar, porque no puede cumplirlos, y en segundo lugar, porque eso ofende a Dios, como ya hemos dicho. Dios dice que la salvación es por medio del Evangelio, no por obras o por cumplir mandamientos. Que conste en acta. Pero pastor, en los evangelios vemos a un hombre al cual Jesús le dijo en Mateo 19:17: Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. A ver, estimado oyente, piense bien esto. Sinceramente, ¿qué tendría que haberle contestado ese hombre ante esas palabras que le dijo Jesús? A ver, piense. Si ese hombre hubiera sido sincero, le hubiera dicho: verás, maestro, sinceramente, me es imposible cumplir todos los mandamientos, porque cuando cumplo uno, fallo en otro, y así llevo toda la vida. Por eso vengo preocupado y angustiado a verte, para saber si hay alguna forma de salvarse que no sea por cumplir los mandamientos de Moisés. Eso hubiera sido lo más sincero, ¿no cree, estimado oyente? Pero este hombre, influido por la perversa religión, se dio el lujo y la hipocresía de decirle al Señor que todo eso ya lo había cumplido desde joven, lo cual es una auténtica mentira, porque precisamente desde joven se empieza a romper la ley de Dios. Entonces Jesús, sabiéndolo, sabiendo su hipocresía, sabiendo su materialismo, su religiosidad y su mentira, entonces ironizó con él para demostrarle lo engañado que estaba. Jesús no estaba diciendo que la salvación es por cumplir los mandamientos, como interpreta aquí mal la errada Iglesia Católica. ¡No! Jesús estaba aquí ironizando con este hombre. Lo estaba ridiculizando, porque ese hombre se las vino a dar de bueno, se las vino a dar de justo, de piadoso, de buena persona. Y entonces, Jesús, que lo sabe todo, le da en el punto que él necesitaba, y ¡zas!, derriba su orgullo y aún encima le muestra sus pecados en público. Cuando Jesús le dijo que cumpliera determinados mandamientos, era porque, primero, Jesús quería que ese hombre admitiera que no cumplía los mandamientos, pero ese hombre arrogante no lo hizo. Segundo,
Jesús quería demostrarle que su Dios era su religión y sus bienes. O dicho en otras palabras, Jesús le dio en el punto clave, le tocó en el pecado mayor y lo derribó de un solo toque y ¡zas!, lo dejó cao. Así hay que hacer también con los religiosos e hipócritas del día de hoy. En fin, estimado oyente, cerramos entonces este punto demostrando que la salvación no es por cumplir la ley, a pesar de esa frase que le dijo Jesús a ese hombre en Mateo. Otro punto de reflexión sobre la ley. Si la salvación es por obras o por cumplir los mandamientos, entonces, ¿para qué murió Cristo? Se hubiera evitado la cruz, ¿no cree? Es pura lógica, estimado oyente. ¿Para qué diseñar tal complejidad de salvación, con tanto desgarro de la unidad divina, si el hombre puede salvarse por sí mismo? Siguiente punto de reflexión sobre la ley. El mismo Dios dice que aún las obras justas, o las obras buenas del hombre, o cumplir determinados mandamientos, todo eso que parece noble, Dios lo considera como trapos de inmundicia, dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Es decir, las obras buenas y justas ante Dios no valen nada. Valen ante los hombres, quizás, pero no valen ante Dios. Repito, las obras buenas son buenas ante los hombres, pero no son buenas ante Dios, ni salvan al hombre, porque Dios las ve como inmundas. Por eso no salvan ni ayudan a la salvación. Pero ciertos predicadores y sacerdotes del día de hoy dicen que las buenas obras ante Dios son para salvarse, lo cual es falso. El que está confiando en sus obras está condenado, está perdido. Por lo tanto, esa famosa y falsa idea católico-romana de que el día del juicio Dios verá si nuestras obras buenas son más cantidad que las obras malas, como si se tratara de una balanza, eso es falso. Pero en versión evangélica, por ejemplo, los adventistas no se quedan atrás. Ellos, a la supuesta conversión basada en la falsa oración de fe o la oración del pecador que ellos hacen, ellos añaden que hay que cumplir los mandamientos, añadiendo de esta manera su parte a la obra de Cristo, ofendiendo a Dios y siendo enemigos de la cruz de Cristo. Que conste esta denuncia en acta. Y hasta aquí brevemente con la meditación de la primera función de la ley de Dios, que es ser espejo. Pasemos ahora al comentario de la segunda función de los mandamientos, que es convencernos de la necesidad de tener una expiación o una propiciación que sí nos quite los pecados. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. La ley es nuestro guía para llevarnos a Cristo. Ahí tiene la segunda función de la ley, estimado oyente. La ley nos induce, nos empuja, nos lleva a querer buscar limpieza urgentemente en la obra del Cordero, tanto en el Antiguo Testamento en la expiación como en el Nuevo Testamento en la propiciación. Ya que la ley no puede limpiarme, la ley me dice cómo limpiarme. ¡Qué preciosa es la ley! La ley es buena, dice Romanos capítulo 7, versículo 16. Y tan buena es que no solo me muestra cuán manchado estoy, sino que también me muestra dónde y cómo puedo lavarme. Bendita sea la ley. Al israelita la ley lo llevaba al gran día de la expiación, donde se tapaban sus pecados de los incumplimientos de la ley por medio del sacrificio del Cordero inocente, que recibía la justicia que merecía el culpable. Y en el día de hoy, la ley nos lleva a la justicia de Cristo, es decir, nos lleva al Evangelio, que es la propiciación, el cual nos declara limpios y cumplidores de la ley. Amén. Aleluya. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera función de la ley, que solo el Señor Jesús podía cumplirla. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice: la ley llega a su máximo cumplimiento con Cristo. Y en Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús dijo: consumado es. Y murió. Ambos versículos significan que con Cristo es cuando se produce el cumplimiento
total de todas las leyes del Antiguo Testamento. Pues como ya habíamos dicho, esos mandamientos no los podía cumplir ni un solo hombre, porque no fueron dados para cumplir por el hombre normal. Es totalmente imposible que un ser humano pueda cumplir esos dos macro mandamientos de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esos dos macro mandamientos fueron escritos y profetizados solo con la función de ser cumplidos perfecta y totalmente por una sola persona en toda la historia de la humanidad: el Señor Jesús. Repito, esos dos macro mandamientos fueron escritos y profetizados solo con la función de ser cumplidos perfecta y totalmente por una sola persona en toda la historia de la humanidad: el Señor Jesús. Y Él los pudo cumplir porque era un hombre perfecto, sin haber sido engendrado de la raza humana de Adán y Eva. Él era un hombre especial, no tenía nuestra naturaleza corrompida. Por eso pudo cumplir perfecta y totalmente en toda su vida, todos los días, todos los mandamientos de esos dos macro mandamientos que le estaban esperando. ¡Qué hombre tan maravilloso! Sin igual, único, admirable, como decía Isaías. Tenía que ser este Señor Jesús. Siempre me admiro de esto, estimado oyente. ¿Sabe lo que tuvo que haber sido vivir con el único hombre perfecto que existió sobre la tierra? Eso tuvo que haber sido increíble. Ahora, escuche bien esto que sigue a continuación, estimado oyente. Mire qué cadena de oro engarzada más preciosa. Primer eslabón de oro. Jesús vino a cumplir toda la ley porque el hombre nunca puede cumplir toda la ley. Segundo eslabón. Habiendo cumplido toda la ley, aún encima le cae el castigo y la justicia divina que usted y yo deberíamos recibir por no cumplir toda la ley. Ahora, haciendo un paréntesis antes de seguir con el tercer eslabón. Nos han preguntado: Pastor, ¿no suena eso como a una injusticia que le caiga a un inocente, una justicia que merece un delincuente culpable? Pues no, estimado oyente. No es una injusticia, sencillamente porque está tipificado en la legislación divina que un inocente puede y debe morir por un culpable. Y todo lo legislado por el Trino Dios no es injusto. Es una decisión jurídica, legislativa y voluntaria de ellos. Por lo tanto, aunque parece injusto, no es injusto, porque es una ley diseñada por un Dios justo y la ley divina no es injusta. Así que queda descartado que sea una injusticia. Al contrario, es una ley maravillosa. Pero lo grandioso de la obra de Jesús no acaba ahí, sino que sigue con el tercer eslabón de oro. Habiendo cumplido Jesús toda la ley, como hemos dicho, habiendo recibido Jesús la justicia del que no cumple la ley, como hemos dicho, aún encima, el Señor nos ofrece la posibilidad de ser declarados inocentes si nos declaramos culpables y nos apropiamos de lo que Él hizo en la cruz. O sea, si nos apropiamos de esa justicia que le cayó a Él por mis injusticias. Entonces, Él nos declara inocentes, perdonados y como si ya hubiéramos sido ajusticiados. ¡Qué maravillosa ley! Esto es el verdadero evangelio. Maravilloso amor decisional a su prójimo. Ve ahora un poco mejor a Jesús y su tremenda decisión jurídica, amando a Dios cumpliendo todas las leyes y luego amando al prójimo más que a sí mismo, recibiendo la justicia del delincuente. ¿Se da cuenta cómo el Señor Jesús cumple esos dos mandamientos por medio del evangelio de la cruz? Primero, ama a Dios cumpliendo todas las leyes hasta el día de la cruz. Y segundo, ama al prójimo ofreciéndose en sustituto para ser ejecutado por el culpable en la cruz. ¿Se ha dado cuenta qué maravilloso es este hombre, el Señor Jesús? Si se fija bien, el mandamiento dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero. El Señor Jesús amó al prójimo más que a sí mismo.
no como a sí mismo. ¿Puede ver lo maravilloso de este hombre único que va más allá aún de lo que pide la ley? Increíble este hombre. Es increíble el Señor Jesús. Admírese, estimado oyente, admírese con nosotros, porque pocas veces habrá escuchado lo que decimos aquí. Los dos macromandamientos de la ley de Dios no eran para el común de los mortales, sino que fueron diseñados e injertados en la ley para que el que los leyera se dijera: esto no es para mí. Es imposible que estos mandamientos sean para un hombre normal. Esto es algo especial para alguien especial, porque ningún ser humano, imperfecto como yo, puede amar a un ser perfecto con todo su ser, ni tampoco puedo amar a los seres imperfectos más que a mí. Yo siempre he fallado. Ni amo a Dios, ni amo a los hombres como Él manda. Solo me amo a mí mismo. Estos mandamientos tienen que ser algo especial para alguien especial. ¿Quién será? ¿Será acaso esto para el Mesías? Así es como debieron leer los rabinos desde el tiempo de Moisés, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y Levítico capítulo 19, versículo 18, que es donde están los dos grandes mandamientos. Pero, los arrogantes y ciegos líderes, igual que en el día de hoy, se creyeron que ellos podían cumplir esos dos mandamientos, y se los impusieron incluso como carga al pueblo. Y todos ellos, líderes y pueblo sin excepción, se hundieron en la miseria de sus pecados por siglos. Mire lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 46. Jesús dijo: Ay de vosotros, intérpretes de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Esos dos mandamientos eran especiales, porque esos mandamientos eran mandamientos mesiánicos. Sí, ha oído bien. Se lo repito otra vez. Esos mandamientos eran mandamientos mesiánicos. Así como hay profecías mesiánicas que solo podría cumplirlas el Mesías, también había dos mandamientos mesiánicos que solo el Mesías podía cumplir. De la misma manera que solo el Mesías podría cumplir las profecías mesiánicas. Es pura lógica, estimado oyente. Miles de años cargando al pueblo con algo que no podían cumplir. ¿Se da cuenta cómo son los líderes ignorantes? ¿Va entendiendo ahora un poco más, estimado oyente, la tercera función de esos dos magnos mandamientos? Pero los ciegos y presuntuosos líderes de Israel, en su arrogancia y soberbia, e incluso en el día de hoy también, toman esos mandamientos dando patadas contra el aguijón, pretendiendo cumplir lo imposible, porque esos dos mandamientos de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, y Levítico 19 y 18, amarás al prójimo como a ti mismo, no los puede cumplir nadie sobre el planeta Tierra. No son para los humanos normales. Esos mandamientos son solo para un ser perfecto humano divino. Eran destinados solo para el Señor Jesús. Eran mandamientos mesiánicos. Así que ahora tiene, estimado oyente, la triple función de esos mandamientos que los predicadores de hoy no le han enseñado debidamente a usted. Repase el audio y descanse su alma sabiendo que esos mandamientos no son para cumplirlos. Que esos mandamientos ya los cumplió el Señor Jesús para que cuando usted reciba el Evangelio, Dios lo vea a usted como si usted hubiera ya cumplido toda la ley. También Dios lo vea como si usted ya hubiera sido ajusticiado bajo la ley. ¿Se da cuenta qué maravilloso es todo este evangelio? ¿Y cómo ahora encajan todas las piezas? Con el evangelio, el convertido recibe una doble justicia. Mayormente hablamos de la justicia jurídica que recibió Jesús, pero con la conversión, en realidad, la persona recibe dos justicias del Señor Jesús a la vez. Primero, recibe la justicia moral de su vida justa e impecable.
Por lo tanto, cuando uno se convierte por medio del Evangelio, Dios nos ve como si hubiéramos cumplido todos los mandamientos igual que lo hizo su Hijo. Jesús nos transfiere, nos atribuye su justicia humana perfecta cuando la recibimos libremente por medio de la conversión. Segundo, por la conversión recibimos la segunda justicia, la justicia jurídica, justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz por nuestras injusticias. Así que en la conversión recibimos dos justicias de Jesús, la moral y la jurídica. Entonces, y solo entonces, Dios nos ve nada más ni nada menos que como a su Hijo amado. Nos ve perfectamente morales, nos ve ajusticiados, nos ve inocentes, nos ve justos, nos ve aptos para entrar en su presencia, nos ve preparados para entrar en su reino. Cuando uno ve esto y se apropia de este Evangelio, su vida cambia completamente. Esto hay que gritarlo a los cuatro vientos y a los 4 puntos cardinales del planeta, estimado oyente. Por eso estamos en este canal, semana tras semana, programa tras programa, mensaje tras mensaje, para anunciar este maravilloso evangelio, glorioso evangelio de las dos benditas justicias del Señor Jesús que cumplió los 2 macro mandamientos de la ley de Dios. Bendito evangelio jurídico del Dios jurídico. El que tenga oídos, entienda. Siguiendo con esto de lo jurídico, aprovechamos para preguntarle, ¿se ha dado cuenta, estimado oyente, que Dios es un Dios jurídico? Sí, así es. Mire, la Biblia dice que el Padre es juez, la Biblia dice que el Hijo es abogado, y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el fiscal. Por lo tanto, la familia divina es una familia de vocación jurídica. Todo es jurídico en ellos. Dios es un Dios trino y jurídico, algo irrefutable. Todo es jurídico lo que predicamos, estimado oyente. Por eso predicamos el evangelio jurídico, de un Dios trinamente jurídico, no sentimental, no amoroso, no bonachón, no materialista. Eso es falso. Ese Dios no existe en la Biblia. Así que tenga cuidado con los malos predicadores que le muestran un Dios sentimental y le muestran una justicia por obras y no le muestran el verdadero Dios jurídico del evangelio jurídico. Dios es netamente jurídico. Usted y yo somos netamente antijurídicos. Y por eso nosotros predicamos un evangelio netamente jurídico. Así que mire la magnitud del tema. Mire la realidad del tema. Abra los ojos y reciba lo que decimos. Que conste en acta. Y para terminar, estimado oyente, decimos lo siguiente. Los 2 mandamientos más importantes del Antiguo Testamento usted no los puede cumplir. Pero los 2 mandamientos más importantes del Nuevo Testamento usted sí los puede cumplir y los debe cumplir. Repito. Los 2 mandamientos más importantes del Antiguo Testamento usted no los puede cumplir, pero los 2 mandamientos más importantes del Nuevo Testamento usted sí los puede cumplir y los debe cumplir. ¿Y cuáles son los 2 mandamientos más importantes que Jesús pone en el Nuevo Testamento que usted puede y debe cumplir, tal como dice Marcos capítulo 1, versículo 15? Primer mandamiento. Usted debe reconocer delante de Dios el juez que usted es culpable, que usted es delincuente, que usted merece el castigo y la justicia divina por romper sistemáticamente a lo largo de su vida todos los mandamientos de Dios. Usted debe reconocer de forma concreta sus delitos y debe abandonarlos. Ese es el primer mandamiento que usted debe obedecer delante de Dios para salvarse. Segundo mandamiento. Usted debe apropiarse de la justicia caída en la cruz sobre el inocente Señor Jesús. Justicia que le cayó a él por causa de sus injusticias, estimado oyente. Este es el segundo mandamiento que usted debe cumplir. Cuando usted obedece estos 2 mandamientos, entonces Dios lo ve a usted como si hubiera cumplido toda la ley y como si usted hubiera sido ya castigado y ajusticiado por sus injusticias. Es decir, Dios lo ve inocente. Amén. Aleluya.
¿No son maravillosos estos dos mandamientos que sí son posibles cumplir? ¿Que sí agradan a Dios y que sí le salvan? Entonces, hoy mismo, obedezca esos dos mandamientos del Evangelio, del Nuevo Testamento, estimado oyente. Vaya a su habitación, como siempre decimos. Cierre la puerta. Póngase de rodillas delante del Señor. Descálcese en señal de reverencia. Y ahí, en sus palabras, reconozca de forma concreta sus pecados que recuerde. Reconózcalos y abandónalos. Segunda condición, agárrese, apropiese, reciba, haga suya esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz por sus injusticias. Y cuando usted obedezca a esas dos condiciones, Dios lo declara inocente, perdonado, reconciliado y un día entrará en la gloria de Dios. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias por haber comprendido, entendido y recibido este verdadero Evangelio. Ahora usted tiene claro los 4 mandamientos más importantes de la palabra de Dios. 2 mandamientos no puede cumplirlos, pero 2 mandamientos sí puede cumplirlos. Ahora puede tener paz, estimado oyente, habiendo entendido este tema. Y le animo a obedecer esos 2 mandamientos antes de que el Señor le quite la vida. No deje para mañana los mandamientos que pueda obedecer hoy. El que tenga oídos, que oiga. Llegados hasta aquí al final, resumamos entonces las 3 funciones de la ley de Dios. Primera función. Los mandamientos son un espejo para mostrar y demostrar la suciedad, la pecaminosidad y la impotencia del ser humano en cumplir la ley y para mostrar el altísimo nivel santo y moral de Dios. La segunda función es convencernos de la necesidad de tener una expiación o una propiciación que sí nos quite los pecados. Y la tercera función es demostrar que esos 2 mandamientos fueron dados, diseñados y preparados desde la eternidad exclusivamente para un hombre, para Jesús, el hombre perfecto que sí cumplió totalmente esos 2 mandamientos. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, en poco más de 30 minutos, lo esencial del nuevo mensaje jurídico del día de hoy. Mucho más se podría decir del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este jurista bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces un gusto volver a compartir con usted la verdad en nuestro próximo programa Encuentros.